Bienvenidos al orden del ser. En este audio, vamos a hablar sobre las fuentes de las que bebe el conocimiento humano. Al principio de nuestra vida, es obvio que nuestra primera fuente de conocimiento es la propia experiencia sensible. Es la única fuente disponible, y por la cual, empezamos a tener conocimiento del mundo que nos rodea, y de las sensaciones que nos transmite. Sin embargo, aunque siempre seguirá siendo una fuente de conocimiento fundamental, llegará el momento en que la estimaremos por debajo de otras fuentes en cuanto a su fiabilidad. Nuestra intuición y experiencia propia y directa del mundo, es necesaria para no perder de vista la realidad. Aunque de forma imperfecta, es indudable que, en general, nuestros sentidos nos proporcionan información verídica del mundo. Pero no obstante, nos daremos cuenta de que, a veces, nuestros sentidos fallan. Por ejemplo, algunas veces nos confundiremos al identificar un sonido, o nuestra vista nos indicará que ve una determinada cosa que luego, examinada más cuidadosamente, o de más cerca, resultará ser otra. Y más allá de eso, cuando lo que nos indica nuestra experiencia propia vaya en contra de lo que nos dice otra fuente de conocimiento, muchas veces nos decantaremos por fiarnos de esta otra fuente, y haremos bien. Pongamos el caso de la sensación que nos transmite tocar una mesa. En principio, nos parece que la mesa es totalmente maciza, impenetrable, continua. En cambio, la ciencia nos dice que está compuesta de átomos, con espacios vacíos enormes entre sí en relación a su tamaño. Y que en realidad, por mucho que apretemos, los átomos de nuestra mano nunca llegan a tocar los átomos de la mesa, porque se destruirían, sino que existe una fuerza que los repele, aunque no podamos verla. También creemos, por ejemplo, que existe el planeta Neptuno, a pesar de que la inmensa mayoría de nosotros nunca lo hemos visto, ni tenemos, personalmente, ninguna prueba científica de ello. Solo lo creemos basándonos en la fe, o confianza, en quien nos lo haya dicho. Tal vez un profesor, un familiar, un libro, la televisión, un científico, etc. A pesar de que, desde nuestra perspectiva, la luna y el sol parecen tener, prácticamente, el mismo tamaño, todos aceptamos que, en realidad, el sol es millones de veces más grande que la luna. Por los mismos motivos. Así, nos damos cuenta de que casi todo lo que sabemos, lo sabemos por fe. Fe, en el sentido de conocimiento por testimonio, es decir, aceptación de la verdad de algo por confianza en quien lo transmite. Esta es la correcta definición de fe, y por tanto, siguiendo su correcta definición, fe tenemos todos. Mucha gente piensa que fe implica creer algo sin pruebas, o incluso en contra de la evidencia. Pero esto es absolutamente falso. Fe en algo, o alguien, significa confiar en ese algo o alguien. Y evidentemente, esto suele hacerse por algún buen motivo. Nadie que dice el tópico de, yo solo creo en lo que veo, dice la verdad. Se pueden dar miles de ejemplos para ilustrar esto. Creemos, a pies juntillas, en cosas que nunca hemos visto, como átomos, virus, ondas electromagnéticas, sucesos que ocurrieron en el pasado, etc. Y todo ello es perfectamente razonable. Tampoco quien dice, yo solo creo en la ciencia, dice la verdad. En todo caso, creerá lo que dicen los científicos por fe en ellos, pero de ninguna forma será cierto que solo cree en ellos. Cualquier persona en buen estado de salud, no solo cree, sino que da por hecho que vivirá el día siguiente. Aun si no tiene ninguna prueba científica, o médica, de su estado de salud, y aun sabiendo perfectamente que nadie, por desgracia, puede tener realmente esa certeza. Todos damos por hecho también, que nuestro ser más querido, padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, mascota, o lo que sea, nos quiere sinceramente. Sin embargo, nadie lleva a su ser más querido a un laboratorio a que lo comprueben, y si lo hiciera, tampoco podrían comprobarlo porque el amor no es algo material ni medible. Todos creemos también en lo bonito y lo feo, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, etc. Tomamos decisiones importantes, diariamente, en función de estas apreciaciones que refieren conceptos inmateriales, y por tanto, no comprobables científicamente. No obstante, creer en todo esto es perfectamente razonable. La ciencia, en su sentido técnico moderno, es el estudio de la actividad de la materia que tiene, o al menos puede tener, comprobación experimental. Entendiendo por materia, todo, y solo, lo que interacciona en el espacio-tiempo según las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Por lo tanto, corrientes filosóficas como el ateísmo, el teísmo, o el ser de Dios mismo, no pueden ser objeto de estudio de la ciencia. Tampoco es estudio de la ciencia,
la estética, la moral, la justicia, la finalidad, la lógica, la matemática, etc. Nada de eso puede validarse mediante método empírico. Sin embargo, son realidades humanas innegables. La ciencia tiene un campo de aplicación en el que no entran realidades inmateriales, estas no están al alcance de comprobación experimental, no son observables, ni susceptibles de medida. De hecho, el éxito de la ciencia radica en que solo tiene en cuenta la realidad cuantificable, ignorando todos los aspectos de la realidad humana que son cualitativos. Pero recordemos que, solo el científico que realiza un determinado experimento, está adquiriendo conocimiento mediante la ciencia como fuente, el resto de la humanidad adquirirá ese conocimiento por fe en la buena práctica de ese científico, o grupo de científicos. Y ojo, en general, haremos bien en confiar en ellos, sin duda, pero tengámoslo en cuenta. Ahora bien, la filosofía, y el pensamiento racional en general, si puede tomar datos científicos, históricos, o de otro tipo, y a partir de ahí, aplicando inferencia lógica, sacar conclusiones filosóficas, perfectamente válidas racionalmente. Así, podemos apreciar que algo no deja de existir por no ser científicamente comprobable. De hecho, el cientificismo, esto es, afirmar que solo es válido el conocimiento científico, aunque es una postura muy común entre el ateísmo popular, es una posición filosófica absurda, y para nada científica. Fácilmente puede verse la falacia, engaño, o razonamiento erróneo, que supone decir que solo es válido el conocimiento científico, cuando esta misma afirmación no puede extraerse de ningún experimento, o medición científica, sino que es una afirmación filosófica, y de las malas. Obviamente, ningún filósofo académico, por muy agnóstico, o ateo que sea, sostiene esto. Si lo sostienen, desde la ignorancia, algunos buenos científicos con nula, o muy precaria, preparación filosófica. Como dice el filósofo William Lane Craig, al respecto de la moral, es de destacar que no hay forma objetiva de explicar por qué la ciencia que desarrollaron los científicos nazis era mala, mientras que la que hacían los científicos de las potencias democráticas era buena. Al fin y al cabo, ciertamente los nazis consiguieron desarrollos científicos importantes. Esto evidencia que hay que salir fuera de la ciencia, al menos en sentido de ciencia experimental, para estudiar muchas e importantes realidades humanas. Otra fuente de conocimiento, y además la más fiable si se aplica correctamente, es la lógica. Se define como un método, o razonamiento, en el que las ideas, o la sucesión de los hechos, se manifiestan o se desarrollan de forma coherente, y sin que haya contradicciones entre ellas. Es importante señalar, que la validez del método de razonamiento lógico-deductivo para obtener conocimiento es ineludible. De este método se nutre la matemática y las ciencias. Por ejemplo, la demostración del teorema de Euclides sobre la infinitud de los números primos, se hace mediante el método lógico de reducción al absurdo, el mismo método lógico que usan algunos argumentos teístas. Y aunque es incomprobable experimentalmente que existen infinitos números primos, todo matemático, y científico, acepta esta verdad. Además, cualquier intento de razonar en contra de la validez de la lógica tendría que usar la propia lógica para ello, por lo que sería autorrefutatorio. No debe olvidarse que la ciencia no puede demostrar la validez de la lógica, ni de la matemática, sino que presupone de entrada su validez para empezar a trabajar. Intentar demostrarla con un experimento sería inválido por falacia de petición de principio. Una prueba puramente lógica, como sería una demostración matemática, es una prueba mucho más fuerte, y cierta, incluso que una prueba científica. Una prueba científica, aunque muy fiable, siempre está sujeta a revisión por posteriores pruebas científicas, o cambios en la naturaleza. Sin embargo, esto no pasa con una prueba lógica. Un teorema matemático no depende de cambios en la naturaleza, ni se ve afectado por el descubrimiento de posteriores teoremas, o datos científicos. Si es lógicamente correcto, siempre lo será y siempre lo habrá sido. Por lo tanto, el teísta, teniendo argumentos lógicamente bien fundamentados, como los ya expuestos en otros audios de este podcast, puede estar seguro de su postura, incluso aunque no podamos, de forma estricta, elevar estos argumentos a la categoría de prueba matemática, sí que son pruebas lógicas. Para ir terminando, nombraremos también ejemplos de fe en más fuentes de conocimiento, como la autoridad y la tradición. Si estamos enfermos, es inevitable confiar y obedecer a nuestro médico. Esto lo hacemos por confianza en la autoridad que supone su cargo. Así como confiamos en las indicaciones de cualquier funcionario para hacer un trámite, o de un policía en una situación de peligro. Y la tradición,
al igual que pasa con nuestra propia experiencia, es posible que a veces esté errada, pero por lo general, contiene una sabiduría y unas verdades muy importantes, y que no deben desecharse salvo que tengamos información en contra de otras fuentes más fiables. Como anécdota para acabar el audio, ¿sabes cómo lograron sobrevivir los habitantes de la isla Sentinel al tsunami de 2004? Son una tribu aislada en una isla, se estima que de unos 200 miembros, y que viven literalmente en la prehistoria. Oficialmente pertenece al estado de la India, que no interfiere en la isla. Tras el tsunami, que arrasó la región dejando más de 200.000 muertos que disponían de los medios tecnológicos modernos, el gobierno indio realizó una inspección aérea en la isla, suponiendo que todos habrían muerto. Sin embargo, no había indicios de ningún fallecido. Comprobaron que aunque la isla habría sido prácticamente inundada en su totalidad, sus habitantes habían sobrevivido. Al parecer, siguieron una tradición transmitida de generación en generación, que les alertaba que tras un terremoto debían subir rápido al punto más alto de la isla. Cada sociedad tiene sus costumbres y tradiciones, y sus razones detrás de ellas. Nos afectan y debemos aprender de las mismas. Así pues, no podemos renunciar a la fe. Es a través de la fe como se consiguen grandes cosas, empezando por la mayoría de lo que sabemos. No tenemos razón justificada para desechar de antemano un testimonio de alguien que da muestras de confianza, al menos, debemos darle una oportunidad. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.